cuando yo era novicio. Para los que no lo sepáis, y si me perdonáis, el noviciado es un periodo de 1 año o 2 en las órdenes religiosas, masculinas y femeninas, ¿no? Después de eso se hace la profesión, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo era novicio y estaba en Ocaña, y entonces estaba con nosotros, pues, de quien habéis oído mucho hablar, el padre Julio Figar, que era asturiano. Y justamente él acababa de estudiar 2 años teología de la vida religiosa. Y al acabar, pues él lo estuvo comentando con nosotros, él tenía miedo, realmente así lo dijo, de que el provincial pues le mandase de misiones. Y gracias a Dios pues se quedó en España y tal, ¿no? Entonces yo, tonto, pues le dije, oye, pues mira, pues si tú no quieres ir de misiones, pues te puedes negar. Así le dije, con mucho descaro, ¿no? Él me miró intensamente y me dijo, no podría hacerlo. Si lo hiciera, me traicionaría en lo más profundo. Chicos, han pasado 40 años de esto y parece que lo estoy viendo ahora. 40 años han pasado. Si lo hiciera, me traicionaría en lo más profundo. Yo me quedé impactado, me callé, claro. Ese es el pecado. Traicionarse en lo más profundo. No es la desobediencia a una ley externa. No es romper muchos platos. No es que te pillen con los pantalones bajados. Es algo que tú haces o que dejas de hacer y que si lo haces, como Julio, pero me dijo así como con una intensidad, con una convicción, si yo hiciera eso, es decir, si yo me niego, ¿no?, a lo que el Señor me está pidiendo, yo me traicionaría en lo más profundo. Y yo algo parecido también lo he vivido, ¿no? Y lo he compartido muchas veces. Marisol, ¿se acuerda? Decía, gracias, cariño. Pues efectivamente, cuando me mandaron a Hong Kong, ¿no?, que lo pasé fatal, pues tuve una lucha interior tremenda, ¿no? Y yo sabía que el Señor me daba libertad para irme de Hong Kong. Pero yo también vi clarísimamente, que si yo me iba de Hong Kong, mi vida iba a estar en total oscuridad. Que en Hong Kong mi vida era muy oscura, ciertamente, pero había un poquito de luz, había una estrella. Ahí en Hong Kong, ¿no? Como la estrella del portal de Belén, ahí estaba. Si yo me iba, la estrella no me iba a acompañar. Se iba a quedar en Hong Kong. Yo me podía ir. Y sentí esa libertad. No sentí el miedo de que, oye, si te vas, el Señor te va a currar. No tenía ningún miedo. Pero yo sabía que me iba a quedar en total oscuridad. Yo decía para mí, bueno, si yo me voy de Hong Kong, ¿qué voy a predicar yo? ¿Cómo voy a predicar que el Dios es amor, que Dios te acompaña, que el Señor te guía? ¿Qué puedo predicar yo? ¿Cómo voy a hablar de Abraham? Que el Señor le dice, deja tu tierra y tu casa y la casa de tu padre. ¿Qué puedo yo predicar? Y entonces, pues, eso para mí hubiera sido un pecado grandísimo. Y a lo mejor no es contra el primero o el cuarto o el quinto mandamiento, no lo sé. Pero me hubiera traicionado profundísimamente. Otra historia. Pues también, como ya conocéis, a mi primo, Fabi, que mi hermano, pues con inmenso cariño, ¿no?, pues le está cuidando. Entonces, me acuerdo un día estábamos los 3 hermanos y mi hermano pues estaba manifestando su preocupación, su agobio, ¿no? Y yo, pues porque queriendo de alguna manera liberar a mi hermano, ¿no?, de tanto peso, le dije, mira, oye, pues si le pasa algo a Fabi, que le pase. Tú no te preocupes tanto. Y me miró y me dice, no, pero es que yo no puedo dejar de preocuparme por él.
Y lo mismo, ¿no? Que si él deja de hacer lo que él en conciencia, ¿no?, desde su ser profundo siente que tiene que hacer, lo mismo, se negaría en lo más profundo, se traicionaría en lo más profundo. Eso es el pecado. El pecado a nivel espiritual, insisto, se nos revela por dentro, no por fuera. No hay leyes externas, como dice el gran profeta Jeremías, ¿no? Pondré mi ley en sus corazones. Jeremías 31, 31, 34. Y grabaré en sus corazones mis preceptos. Ese es el pecado. Entonces tú lo ves claramente, ¿no? Que si haces algo, que si haces eso o lo dejas de hacer, y Dios aquí no interviene, ¿eh? No interviene para premiar ni para castigar, eres tú solito. ¿Qué pasa si yo peco? Pueden pasar dos cosas como consecuencia. Pongamos, por ejemplo, voy a poneros otro ejemplo, ¿no? Porque tengo aquí preparados 4, sí, ejemplos de pecado. Voy a relatarlos, ¿no? Estos ejemplos son posibilidades, para que entendáis, ¿no?, lo que es el pecado a nivel espiritual. Imaginaos, por ejemplo, que hay un padre en mi comunidad con el que no me llevo bien, que no me cae bien, y yo a él tampoco. Entonces, de una manera consciente, clara, hábil, astuta, voy a intentar jorobarle con D, lo que pueda, que no se note, claro, que no se note y que no se vea, pero lo voy a intentar. Y cada pequeña jorobación que consiga, ¿cómo la voy a disfrutar? Es posible, insisto, pues que nadie se dé cuenta. Es como una bola de billar, ¿no? Imaginaros, aquí hay 3 bolas, 1, 2 y 3. Yo no voy a dar a esta bola directamente, pero puedo dar a esta para que dé a esta. ¿Me explico, no? Entonces nadie me puede decir, oye, que es que fíjate cómo te has portado. No, yo no he hecho nada. Bueno, pues imaginaros esto, ¿no? Y que un día me di cuenta, pueden pasar 2 cosas. Que me sienta muy mal, o que no me sienta muy mal. ¿Qué pasa si me siento muy mal? Gloria al Señor. De verdad. Si me siento muy mal, si me siento terriblemente mal, esa es la mayor bendición que me puede pasar. Es lo mismo que la resaca. La resaca, de alguna manera, es, como decía también Lucía, es la sabiduría del cuerpo, ¿no? La sabiduría del cuerpo que me está diciendo, esto no te conviene, esto no es bueno para ti. Y reacciona, y me lo hace saber. Bueno, pues a nivel espiritual, si yo experimento esa culpa, esa es la resaca, que es la mayor bendición que me puede pasar, insisto. Antes, tradicionalmente, se hablaba del dolor de los pecados. Efectivamente, esto. Que no tiene nada que ver con el castigo, ¿eh? No es un dolor al infierno, o miedo al infierno, o miedo al castigo de Dios. Nada que ver con eso. Eso existe, insisto, al nivel mítico totalmente, pero a nivel espiritual no. Cuando la persona a nivel espiritual, ¿no?, se da cuenta de que ha estado haciendo el mal, experimenta un vivo e intenso dolor de los pecados. Y es porque se da cuenta de que se ha traicionado, de que ha hecho daño. Ha hecho daño al Señor, ha hecho daño a la persona y se ha hecho daño a sí mismo. Y eso es un dolor vivo e intenso, un dolor santo. Por eso, si alguna vez te ha pasado, estate contento y contenta. Ese dolor es santo, ¿no? Es lo mejor que te podría haber pasado.
Si por el contrario, después de este tipo de conductas, ¿no?, que podemos llamar perversas o malas, y alguien o tú mismo te das cuenta de lo que estás haciendo y no sientes nada, lo que pasará es que tu alma se irá poco a poco muriendo. Es terrible. Es la muerte espiritual. Va poco a poco muriendo. Poco a poco muriendo. Es terrible. Y de verdad no quiero hablar de pecados mortales, porque eso ya nos da muy malos rollos, y de infiernos y de rollos de esos. Para nada. Quiero hablar de una realidad real, empírica, cierta y que ocurre. Y que, insisto, es algo tan simple como si yo me doy de cabezazos contra este muro. Si yo me doy de cabezazos contra este muro y me hago daño, no hay por qué buscar causas espirituales trascendentales. Es el hecho de que la vida es real y objetiva, ¿no? Pero pues a nivel espiritual, si yo tengo una intención deshonesta, perversa, mala, que insisto, puede no ser descubierta ni siquiera, y después de yo ser consciente de ello, no siento nada, mi alma poco a poco va muriendo. Y eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Lo veo clarísimo. Creo que en una charla os dije que yo he tenido un cáncer, pero no considero que un cáncer sea malo. Un cáncer puede ser doloroso, un cáncer puede ser, pues no sé, incómodo, un cáncer te puede dar problemas, todo eso es cierto, pero no malo. Porque cuando hablamos de maldad, estamos hablando lo opuesto a la santidad. Y que yo sepa, un cáncer no tiene nada que ver con la santidad, ¿o sí? Nada que ver. Como la velocidad con el tocino. Pero la maldad es lo opuesto a la santidad. Por eso cuando decimos en el Padre Nuestro, ¿no?, la última petición, mas líbranos del mal. No estamos diciendo, Señor, líbrame del cáncer, o líbrame pues de que lo pase mal. No, no. Yo personalmente lo que estoy pidiendo es, Señor, líbrame de este mal espiritual, de la muerte espiritual. Es lo peor que nos puede pasar. Es el mal por excelencia, ¿no? Otro ejemplo, para que entendáis de que el pecado vaya que sí existe. Así como los racionalistas, ¿no? Hoy también en la comida hablábamos, ¿no?, como de la crisis moral de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de cómo se han perdido los valores, la orientación. Sin embargo, nuestro universo, nuestro mundo es un mundo moral. Ya lo explicaré esto lo que quiere decir. Es decir, que nuestro universo, nuestro mundo, la ley esencial es el amor, más importante que la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, todo lo que sea una ofensa contra el amor va a tener grandísimas consecuencias, de verdad. Aunque, insisto, a nivel racional, a nivel natural, pues no tenga tantas. Voy a poneros otro ejemplo para que entendáis el drama del pecado, ¿no? Imaginaos yo, por ejemplo, que veo a una persona que se acerca a mí buscando ayuda. Una mujer. Con encanto, con atractivo, ¿no? Y, bueno, pues la relación va desenvolviéndose y yo veo que hay posibilidad de utilizar a esa persona para mi beneficio. Sexual, afectivo, económico, lo que sea. Utilizar esa relación para mi beneficio. Si yo esto lo hago, es un gravísimo pecado. Y me traicionaría, insisto, en lo más profundo, ¿no? Por eso tenemos que estar siempre pendientes y siempre alertas. Lo que acabo de decir, pues todo, por supuesto, porque es un pecado contra el sexto mandamiento, está clarito,
¿De acuerdo? Pero ahora voy a poneros un ejemplo, otro ejemplo, de un gravísimo pecado que no va contra ningún mandamiento. Hablando, y si me permitís, siguiendo hablando de mí mismo, ¿no? Imaginaros que digo, hombre Vicente, parece que a la gente le gusta lo que hablas. A lo mejor, si lo trabajas un poco, pues te pueden ir bien las cosas. Pues mira, voy a empezar, por ejemplo, a escribir aquí y allí. Y voy a empezar a darme a conocer. Voy a empezar a ir por las parroquias. Es decir, voy a orientar mi vida en busca del éxito humano. Por supuesto, en el Señor, claro, todo en el Señor. Es decir, yo voy a hablar del Señor y voy a hablar de su gloria, todo lo que tú quieras, pero voy a intentar utilizar eso para mi beneficio, para medrar yo, para trepar yo, para que me vaya bien a mí. A lo mejor, chico, pues te das a conocer, luego poco a poco se va corriendo y la gente te empieza a llamar y, chico, poco a poco, pues la gente te va conociendo y va siendo importante. ¿Contra qué mandamiento va esto? Y sin embargo, si lo hiciera, me destruiría en lo más profundo. Me traicionaría en lo más profundo. Sería totalmente perder el rumbo. Fijaros, a nivel mítico, pues ya me dice, oye Vicente, que yo veo que tú estás un poco perdido. ¿Cómo perdido? Sí, veo que vives en pecado. ¿Cómo pecado? ¿Contra qué estoy pecando? Dímelo, venga. Hombre, así lo que se dice es pecar contra un mandamiento, no, pero yo... No. ¿Qué me dices a mí? Yo cumplo, yo estoy según las reglas. Pero insisto, a nivel espiritual. Y si os fijáis, las 3 tentaciones que le hace el diablo a Jesús, solo la tercera va contra un mandamiento. La primera, oye, Jesús, tienes hambre, ¿no? Pues come. ¿Contra qué mandamiento va eso? Come, transforma las piedras en panes. La segunda, oye, si eres el Hijo de Dios y tal, pues tírate desde aquí, que los ángeles te van a proteger. ¿Contra qué mandamiento va eso? La tercera sí, adórame. Eso va contra el primer mandamiento, ¿no? Sin embargo, Jesús entiende que si Él, ¿no?, cae en las tentaciones, lo mismo, se traicionaría en lo más profundo. O sea, el pecado es traicionarnos en nuestra naturaleza. Eso es el pecado. Es cuando hacemos algo que va en contra de nuestro ser profundo, de nuestra bondad, de nuestra amabilidad, de nuestro amor. Y en esta misma línea, el cuarto ejemplo que quiero poneros también, lo vais a entender perfectísimamente. Algunos de vosotros con mucho cariño, pues me habéis dicho, oye, ¿qué pasa? Llevas muchos años allá en Hong Kong, ¿por qué no te vuelves a España? Si yo ahora mismo acudo al provincial, es decir, a mi superior, y le digo, mira, por mi enfermedad y por mi tratamiento, puesto que aquí está la médico que me ha tratado, y ya, puesto que ya he estado allí en Hong Kong muchos años, y tal como están las cosas, pido venirme aquí a España. Creo que el 90% me diría que sí. Me diría, pues sí, vale, fenomenal, vete a España. Pero la cuestión es, ¿qué estaría yo buscando? ¿Qué estaría yo buscando si hago esta petición? Lo voy a decir muy claramente, vivir bien. Vivir bien, ¿no? Sin cometer ningún pecado, sin conculcar ningún mandamiento, no, pero vivir bien. Por ejemplo, podría disfrutar de mi hermano, de mi hermana. Ahora le veo una vez al año, si hay suerte. Pero de esta manera le vería en verano.
Navidades, Semana Santa y si cae algún puente. Y por supuesto teneros a vosotros, que no es menos que eso. ¿En serio? Y mi cultura, mi casa, mi familia, mi espacio, ¿no? España, que la quiero tanto, ¿no? O sea, si yo digo al provincial eso, ¿qué estoy buscando? Ser feliz según lo humano. Pero si yo solo pido, también lo digo, me traicionaría en lo más profundo. Y ahora tengo 60 años, ¿no? Y no quiero llegar a los 80, a punto de morirme, y decir, jo, los últimos 20 años de mi vida estoy satisfecho, estoy contento, porque me he esforzado lo mejor, lo más que he podido por ser feliz y por pasármelo bien y por estar a gusto. Me sentiría muy triste, ¿no? De que en el momento de mi muerte dijese, pues me lo he pasado bien, he estado a gusto, he disfrutado de la familia. Eso para mí sería traicionarme. Y sería un grandísimo pecado, que no está en ninguna ley, ¿eh? Por eso, y creo que me entendéis perfectamente, lo he compartido con vosotros también, ¿no? Pues yo no sé los años que me quedan, no tengo ni idea. Puede que a lo mejor meses, quién sabe. Pero lo único que me daría paz es decir, Señor, te entrego cada segundo de mi vida, cada minuto, ¿no? Y haz de mí lo que quieras. Y ahora estoy en Hong Kong y mándame donde quieras. No digo que fuera fácil. Y si el provincial me dice, oye, vete, por ejemplo, a Timor Este, pues le diría, mira, no me resultaría nada fácil, ¿no? No lo sé. Si él me dice, pues de todas maneras vas. Pues si me dice de todas maneras vas, pues a lo mejor entiendo. A lo mejor entiendo que a través de su voz el Señor me está pidiendo que vaya. Lo que sí que tengo claro es que no quiero traicionar mi ser profundo. Y esto no lo hago ni por miedo al infierno, ni por deseo de ir al cielo. No cuenta para nada. Ni infierno, ni cielo, ni gaitas. Es mi ser profundo. Por eso, ¿qué es la esencia del pecado? La maldad. La maldad. ¿Existe la maldad? Por supuesto. Precisamente porque la maldad es el otro polo de la santidad. Y si no existiera santidad, no existiría maldad. Y si no existiera maldad, tampoco existiría santidad. O sea, es parte, digamos, del orden del universo. Puesto que existe santidad, tiene que existir también el otro polo, maldad. ¿En qué consiste la maldad? En la intención. En la intención. Esto es absolutamente importante. Si me permitís, voy a citar una frase del Buda que yo siempre llevo en mi corazón y que nadie se ofenda. Buda dice, actúa o habla con una intención pura y la felicidad te acompañará. Actúa o habla con una intención impura y la desgracia te seguirá. Es la intención donde está la esencia de la maldad. Pero hay que decir mucho después a esto, hay que matizar. Porque también tenemos una frase en español que dice que el infierno está empedrado ¿de qué? De buenas intenciones, ¿no? Por eso, junto con una buena intención y como parte esencial de esta buena intención es la apertura a la verdad. La apertura a la verdad. Voy a poneros un ejemplo. Y además lo he vivido alguna vez. Nosotros somos muy cariñosos en España, ¿no? Muy afectuosos. Comentábamos ayer que en la Eucaristía, el momento de la paz, como locos, abrazarnos, ¿no? Lo tenemos en el alma. Y yo particularmente lo tengo, ¿no? Entonces, imagínate que yo voy a Hong Kong
Y como yo quiero tanto a la gente, pues les abrazo, ¿no? ¿Mi intención es buena o no? En principio sí, mi intención es buena. Pero si yo no estoy abierto a cómo mi actitud, a cómo mis acciones, ¿no?, afectan a la otra persona, puedo hacer más daño que beneficio, ¿sí o no? Clarísimo, porque allí no están acostumbrados a estas manifestaciones de afecto y les resultan molestas. Entonces yo puedo decir, pues oye, mira, que yo es que soy muy majo y muy cariñoso, pues tú es que es una borde y no aceptas, ¿no? Bueno, pues esa actitud es la soberbia, es la falta de humildad, es la falta, por eso dice Santa Teresa que la humildad es la verdad, ¿no? Entonces, en el camino del Espíritu es absolutamente esencial tener una actitud serena, humilde, y estar abierto a que el Señor te manifieste el camino. Y si tus acciones, aunque estén hechas con muy buena intención, pues pueden tal vez ser corregidas, ¿no? Y vivir en esta profunda confianza. Yo he vivido, sobre todo al principio de la renovación, ¿no?, con la angustia de, oye, ¿esto será del Señor o no será del Señor? Si hago esto, ¿será del Señor o no será del Señor? Y yo personalmente he vivido esta angustia y también he visto que otras personas lo han vivido, ¿no? ¿Será este el camino del Señor? ¿Será esto del Señor? ¿No será? Es un sin vivir. Mi consejo: no tengas miedo a equivocarte. Porque es que precisamente de los errores se aprende. Hombre, si eres tan bruto que después de haber metido la pata, ¿no? A mí me pasa una vez, que incluso 2 veces. Bueno, pues espero que más que 2 no, pues que aprendas. Y yo voy a contaros como testimonio personal, ¿no?, cómo yo he cometido errores graves y cómo el Señor me ha hecho aprender de ellos. No solamente el Señor me ha hecho aprender de ellos, sino que el Señor ha hecho maravillas a través de ellos. Es que es increíble. Y para que veáis que no estoy diciendo nada abstracto, pues os voy a contar que yo cuando empecé a estudiar teología, tenía entonces 21 años, pues me acuerdo que un día me levanté y dije, me cago en la mar, perdón. ¿Qué podía hacer yo que fuese mejor que los demás? Y yo dije, hombre, pues cantar no, la verdad. Pues jugar a fútbol tampoco, jugar al ajedrez tampoco. Oye, pero yo soy listo, pues voy a estudiar, más que los demás. Y me acuerdo que fui a hablar con un padre. Y el hombre me animó incluso, pues sí, dedícate a ello, dedícate al estudio. Y eso fue, como digo, en el primer curso de teología. Mal está decirlo, batí todos los récords. Y disfruté muchísimo. Y disfruté muchísimo, y no solamente durante el curso, estudiaba muchísimo, luego los veranos, cada verano iba a un sitio a aprender una lengua. Estudié griego, latín, francés, inglés, alemán. No se me ponía nada por delante. Y bueno, pues fijaros, al final yo fui notando ya que en el último curso, en el cuarto de teología, como que yo no me encontraba bien. Yo me encontraba literalmente... Y no fue solamente, insisto, el hecho de haber estudiado mucho, sino la intensidad con la que yo vivo las cosas. Lo cierto es que me ordené agotado, literalmente, extenuado. Y después yo me habían enviado para que estudiase teología en Roma, y fui. Y bueno, pues yo notaba que en lugar de ir mejorando, pues empeoraba. Cada vez me encontraba más débil. Y me acuerdo que llamé a Chus por teléfono, me acuerdo que fue un día de noviembre del año 1987. Y él me dijo una frase muy simpática, me dice, sí, estoy aquí en Peñalver, en la parroquia, es un lugar tranquilo. Y me dice, te haría bien a ti
Y digo, ¿y cómo sabes de lo que me haría mi bien? Pues ella lo intuía, que yo lo necesitaba, ¿no? Total, que esas mismas Navidades volví a España y yo ya, fijaros, sentí que ya nunca más volvería a poder estudiar en mi vida. Y me vi también sin futuro, sin futuro. Y bueno, pues con mucha humildad me fui a Conde Peñalver, donde conocía a Monse, ¿te acuerdas? Y fuimos y celebramos tu cumpleaños, cariño. Sí, en el 88, en el VIPS, ¿verdad? No me acuerdo. Y pues fijaros, acababa yo de llegar de Roma y estaba, vamos, bajo mínimos, pensando que ya no, pero con una humildad que el Señor me dio también, me puse a hacer cosas en la parroquia muy sencillas, como catequesis, la hoja parroquial, cantar en el coro, dar la comunión a los enfermos, y poquito a poco, ¿no? Fui despegando, convencido todavía de que nunca más volvería a poder estudiar. Y bueno, pues yo estaba contento en la parroquia y dije, bueno, pues aquí poquito a poco puedo ir. Y entonces me dicen en septiembre que tenía que ir a Ávila para estudiar, para hacerme cargo de unos prenovicios. Dije, santo Dios, ahora que ya estaba poco a poco remontando y me mandan otra vez a Ávila. Pues me fui a Ávila, ¿no? Y en Ávila, pues como los chicos de los que yo estaba a cargo, ¿no? Tenían que ir a estudiar COU, yo estaba sin hacer nada, dije, anda, pues, ¿y por qué no me pongo a estudiar? Por si acaso, por si acaso a lo mejor, no sé, puedo, sin ninguna convicción. Entonces, fijaros, no quiero enrollarme mucho porque a lo mejor os aburro. Pues yo no tenía nada más que tercero de BUP, no había hecho el COU ni la selectividad. Pero había una ley que en tiempo de Franco, que en algunas universidades, con los estudios eclesiásticos completos, ¿no?, te admitían directamente sin necesidad de COU y selectividad. Yo estaba en Ávila y entonces yo intenté ir a la UNED, pero en la UNED me dijeron que no era posible, que yo necesitaba el COU y la selectividad. Y yo les dije, pero bueno, yo he visto que en la Universidad de Salamanca pues te aceptan con los estudios eclesiásticos, es decir, 2 años de filosofía y 4 de teología. Y me respondió el Señor, muy bien, pues vaya de Salamanca. Dije yo, bueno, entonces me matriculé en la Universidad de Salamanca, no fui ni un solo día a clase. Y me cogían unas chicas que conocí, los apuntes, ¿no? Y bueno, pues saqué todo de maravilla. Y bueno, después pude cambiar la matrícula a Ávila y acabé, ¿no? Y después, muchos años después, en realidad ha sido unos años en Hong Kong, empezando yo a reflexionar, dije, santo Dios, ¿cómo se puede entender esto? Porque por mi tipo psicológico, yo no soy un teólogo. Es decir, los teólogos son puro pensamiento, ¿no?, pura racionalidad. Y yo no soy así. Yo tengo un elemento muy fuerte de sentimiento. Entonces, lo mío es ser psicólogo, no teólogo. Pues fijaros qué maravilla obró el Señor para que yo pudiera ser psicólogo y no teólogo. Fue necesaria una crisis brutal, porque sin esta crisis yo hubiera seguido, porque a mí me gustaba también la teología, yo hubiera seguido como teólogo no siendo lo mío. Y sin embargo, cómo el Señor se utilizó de esos 4 años en los cuales yo no le seguía a Él, yo me seguía a mí mismo. Yo buscaba mi gloria y luego me estrellé buscando mi gloria. Pero cómo el Señor utilizó eso, pues para llevarme por mi camino, que insisto, no es la teología, es la psicología. O sea, con esto lo que es que no tengáis miedo de equivocaros. No tengáis miedo de equivocaros. Por supuesto,
No intentes nunca hacer mal con conciencia. Pero una excesiva prevención, un excesivo miedo a que Dios se enfade, eso es mágico o mítico, nada que ver con lo espiritual. La esencia de la espiritualidad es la libertad, ¿no? La esencia de la vida espiritual es la libertad y la creatividad. En la medida en que tú y yo estemos todavía agobiados por miedos, por quedar bien, por agradar al Señor en el mal sentido, ojo, hay que agradar al Señor, pero en el buen sentido, como amigo, como un hijo hacia su padre, ¿no? Por eso te equivocarás muchas veces, no tengas miedo, aprenderás. No intentes ir por la vida sin romper ningún plato, esa no es la actitud, vas a romper muchos. Como dice un refrán, al que cuece y amasa, todo le pasa, ¿no? Hombre, si te quedas sin hacer nada, pues no rompes ningún plato, pero tampoco haces nada. O sea, vive la libertad y estate abierto, eso es esencial, O sea, la verdad, atención, no es que tú trates de investigar, buscar la verdad, que el Señor me hable. No es eso. Es, atención, no cerrarte a la palabra que te está llegando. No cerrarte a la palabra que te está llegando. Pero también es cierto, pongamos por caso que alguien me dice, oye Vicente, yo considero pues que eres muy egoísta y que deberías pasar más tiempo con la gente. Cualquiera me puede decir eso. Eres muy egoísta y deberías pasar más tiempo con la gente. ¿Cómo me como yo esto? ¿Cómo lo digiero? Es que somos todos muy débiles y muy fácilmente culpabilizables, ¿no? Si alguien te dice algo parecido, lo primero que tienes que decir, vale, dame tiempo para digerirlo, dame tiempo para comérmelo. No le digas ni que sí ni que no, ni que es verdad que no es verdad. Vale, bien, te lo acepto, pero no me digas que te diga muchas gracias por haberme hablado en el nombre del Señor. No, gracias, pero basta, ¿no? Y atención, es esencial, tienes que sentirlo en tu interior como algo genuino. Creo que en alguna de las charlas yo he hablado de la tremenda diferencia entre el superego y lo que es la genuina voz del espíritu. ¿Os suena algo esto, lo que es el superego? Bueno, el superego es un término técnico, psicológico, técnico, de los psicoanalistas sobre todo, ¿no? Se refiere a la voz de autoridad. ¿Hay algún problema? Sí, a la voz de autoridad de los padres, profesores, curas, etcétera, toda voz de autoridad internalizada. Internalizada. O sea, cuando el niño va evolucionando, al principio estas autoridades le hablan, ¿no? Pues pórtate bien, no seas vago, no digas palabras feas, no digas esto en la mesa. Al principio es externo, pero progresivamente esa voz se va internalizando y se constituye lo que llamamos el superego. Y este superego, lo mismo que la autoridad externa, también pues da premios y castigos. Si tú te portas bien, ¡guau, qué bien me siento! Pero si, pongamos, por ejemplo, esto es muy típico, si te has pasado toda la tarde sin hacer nada, haciendo el vago, te sientes muy mal. Porque es la voz de tu padre que te decía, tienes que estar haciendo algo, hombre, no seas vago. Entonces el superego ahí te está currando. Atención, el superego no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Nada que ver. Es la voz de los padres. Que no digo que todo lo que sea superego sea malo, no. Pero también no todo lo que es superego es bueno. Porque, por ejemplo, imagínate que mis padres desde pequeñito me han inculcado, tienes que ser el primero.
O, por ejemplo, no te dejes pegar por nadie. Y lo tienes súper internalizado. Eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Entonces, parte muy importante de la vida espiritual es, no digo liberarte del superego, que a lo mejor es tirar al niño por la bañera, pero sí, separar y tomar lo que te interesa y lo que no dejarlo. Es decir, madurar de alguna manera. Cuando el superego me habla y me castiga, yo me siento fatal, un sentimiento de culpa malo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo me habla en el interior, tampoco me siento bien, pero es muy diferente. El superego siempre nos habla diciendo tonto, vago, estúpido. ¿Me explico, no? Pero cuando habla el Espíritu Santo, nunca es eso. Nunca empieza diciendo el Espíritu Santo, imbécil. Nunca. Y ya con eso basta para diferenciarlo. Te lo dice con tanto cariño y tú dices, es verdad. O sea, y voy a contaros un caso, ¿no? Muy real también. Pues de cómo pues el Señor me va transformando, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis, me gusta mucho. Y esto ocurrió pues un día que yo estaba jugando a tenis con un amigo y era un sábado por la mañana, muy prontito porque hacía mucho calor, a las 7 de la mañana. Y entonces yo estaba tan contento porque estaba en una pista, ¿no? Y yo sabía que la pista de al lado no se podía alquilar. Dijo, oh, qué guay, no va a haber nadie que nos moleste. Con tan mala suerte que vino otro señor a jugar sin haber alquilado la pista, se puso a jugar por todo el morro. Y yo le dije, oiga, mire, usted tiene mucho morro, usted no tiene por qué ponerse a jugar ahí. Entonces me dice, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Cómo? Claro que le importa, porque usted me molesta a mí. Y entonces echó un taco en chino, pero gordo, el más gordo que hay. Y el hombre se fue a otra pista, pero después de haberme puesto verde. Oye, pues yo sentía en mi corazón no la acusación del superego, sino la voz del Espíritu. Y entonces al acabar me acerqué y le dije, Señor, le quiero pedir perdón porque lo que he hecho no está bien, ni mucho menos. Por favor, discúlpeme. Y él se sintió, y él también se disculpó conmigo. Yo también me quiero disculpar por lo que le he dicho, porque le he insultado y tal. Y bueno, pues quedamos muy buenos amigos. Sí. Pero lo que quiero deciros es que yo no me sentí como humillado. Oh, Vicente, ves, eres un imbécil otra vez más. No. Sino que sentí el dolor que yo había infligido a esa persona y que me había de alguna manera también traicionado a mí mismo. Bueno, pues esto nos va a pasar a partir de ahora siempre. Y no tengáis miedo de pecar, en este sentido, ¿eh? Es decir, voy a distinguir. No tengáis miedo de equivocaros, eso es. Y no tengáis miedo de no estar a la altura, ¿no? A la altura de lo que creéis que debéis ser como cristianos, ¿no? También Maite contaba el otro día, ¿no? Que yo en una de las charlas pues también compartía con vosotros que cuando mi padre pues estuvo enfermo y lo tuve que cuidar, y realmente no es muy estresante, por lo menos para mí, estar en un hospital y cuidar de un enfermo en un hospital. Y yo estaba todo, dije, ya verás, con mi práctica espiritual y con mi meditación, ya verás, aquí yo, pues me duró 2 días. Y a los 2 días me cabreé, y en una ocasión que una enfermera, a mí me parece que fue imbécil, pues salté y le dolió muchísimo. Y decía, bueno, joder, fíjate. Bueno, pues es que eso somos, ¿no? Eso somos frágiles y tú crees que estás en el 7º cielo y, como dice San Pablo, un par de tortitas te hacen descender a donde estás, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, insisto, mis queridas amigas y mis queridos amigos, ¿no? El pecado a nivel espiritual se ve clarísimo.
Y otra cosa también que comentábamos hoy en la comida, dos cosas muy importantes y ya con esto acabo, ¿no? A nivel mítico, el pecado es mi rollo, es mi problema, ¿no? Y el pecado del vecino, vamos, ya ni te cuento, no quiero saber nada de él. La actitud mítica es total y absolutamente individualista. Es mi problema, es mi salvación, y lo que le pasa al vecino es que, vamos, ¿cómo te diría yo? Allá él. Bueno, pues todo esto cambia radicalmente a nivel espiritual. Y la esencia de lo que estoy diciendo es la vida de Jesús. Y sobre todo, la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús se une con inmenso cariño a toda la humanidad pecadora. Y dice, mira, yo quiero dar mi vida por todos los pecadores, ¿no? Y no acaba ahí, dice, y vosotros haced lo mismo en memoria mía. Por eso a nivel espiritual existe la comunión de los santos de la que os hablaba ayer, ¿verdad? Pero también existe la comunión de los pecadores. La comunión de los pecadores, que no es menos importante. ¿Qué quiere decir la comunión de los pecadores? Pues que el corrupto que está en el partido tal es mi hermano. Y esto me escuece como no os podéis dar idea. Pero es mi hermano. Y si yo niego esto, que ese corrupto que está ahí, que yo sé que es un sinvergüenza, ¿y qué tal? Y si yo digo que es mi hermano, me estoy traicionando en lo más profundo. Y me escuece mucho pensarlo y decirlo, pero es la verdad. Y de alguna manera misteriosa y espiritual, todo lo que pasa en la humanidad me afecta. Y de alguna manera misteriosa y espiritual, yo soy responsable por cada ser humano. De modo, fijaros lo que voy a decir, que si hay un solo ser humano que no va al cielo, yo no quiero tampoco ir al cielo. Si hay un solo ser humano que no puede ir al cielo conmigo, yo no me interesa ir al cielo. Solamente de saber que hay uno fuera. Esta comunión espiritual del pecado en el espíritu, ¿no? Es terrible. Y es fuente de inmenso dolor, pero es un dolor santo. Es lo que en inglés llamamos Holy Sorrow, el dolor santo. Y que a partir de ahora va a estar en vuestros corazones, ¿no? Y que fue lo que vivió Jesús y lo que han vivido los santos. Por eso la mayor parte de la vida de los santos era intercesión. Interceder por los otros, ¿no? Con lágrimas, por supuesto, con dolor. El ejemplo, por ejemplo, más claro, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, San Francisco y tantos otros, ¿no? Que lo vivían intensamente, ¿no? Y no ya por pura piedad, Señor, te pido por los pecadores, No. Sintiendo ese dolor profundo, ¿no? De que las personas están perdidas. Como decía hoy Mary, ¿no? Cómo ella sentía el dolor, ¿no? De ver a sus hermanos chinos, que les quiere mucho, pues tan perdidos, ¿no? Sufriendo tanto en este mundo de espíritus, ¿no? Y cuánto le encantaría a ella, ¿no? Pues que toda esa gente recibiese, ¿no? La luz del Señor, la palabra del Señor. Por tanto, aunque tú moralmente seas impecable, y ojalá sea verdad, tú te vas a sentir en comunión con aquellos que son débiles, frágiles, que están metidos en el fango. Y tú no vas a decir, como el fariseo de la película, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como estos sinvergüenzas, como estos golfos, como estos corruptos. Gracias porque yo, fíjate, pues ni te cuento lo que has hecho en mí, las obras de maravilla. Uf, menos mal, Dios mío, solo leerlos me da miedo ya. No, nunca vas a decir eso más.
Y pues decir, Señor, ten misericordia de nosotros, de todos, de mí, pero yo no soy mejor que ellos, como solía decir Julio Figar. Hermano, yo no soy mejor que tú. Por eso el pecado a nivel espiritual transciende lo personal. Ya no son solo, ok, voy a hacer mi examen de conciencia y haciendo tic, esto sí tic, esto sí tic, esto sí tic, y voy al cura con la listita, ¿no? Para nada. Es una conciencia, ¿no?, de que es cierto que este mundo, pues hay mucha tiniebla, como hablábamos hoy, ¿no? Mucha oscuridad, mucho egoísmo, y eso te afecta y tú te sientes parte de ello, como Jesús lo fue. Por eso esa es la esencia de la Eucaristía, mis queridos amigos. La esencia de la Eucaristía es que Jesús, siendo de condición divina, como decimos siempre, ¿no?, pues se sintió hermano de todos, y el pecado nuestro Él lo asumió. Es lo típico, ¿no?, que cuando un profesor va a clase, ¿quién ha hablado? Yo no he hablado, ha hablado este. O sea, todo el mundo quiere quitarse la responsabilidad. No, yo soy bueno, yo no he hablado, ha hablado ese. Y Jesús dice, no, yo también, por decirlo así, yo formo parte del grupo. Estoy leyendo un libro de una jovencita, Etty Hillsborough, que era judía y que escribió unos diarios preciosos, ¿no? Y al final de su vida, pues, descubrió al Señor, ¿no? Y en solidaridad con el pueblo judío, pues fue a un campo de concentración y allí murió. Esos son para nosotros, estas personas, no son como luces, ¿no?, como verdaderamente ejemplos maravillosos de lo que significa eso, la solidaridad. Todas estas palabras, solidaridad, ¿no?, comunión. La esencia de la vida espiritual es la comunión. Comunión con Dios, comunión con la naturaleza y comunión con los hombres. Y nuestro reto es, desde nuestra pequeñez, pues ser canales, ¿no?, de gracia, de paz, de serenidad, de dulzura, de bondad, de ternura, ¿no?, para los que estén con nosotros. Amén. Aleluya.